Voy a comenzar presentando al profesor y posteriormente los vamos a dejar con él. El profesor Alberto Codú McManus es doctor en Derecho por la University College London del Reino Unido, es máster en Derecho por la Universidad de Nueva York, es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile. En la actualidad es profesor del Instituto de Derecho Público de la Universidad Austral de Chile y con anterioridad fue investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Sus áreas de interés académico son el derecho de la antidiscriminación, el futuro del trabajo y los derechos fundamentales de los trabajadores, la regulación del trabajo digital, el constitucionalismo latinoamericano, la institucionalidad de los derechos humanos y el derecho internacional de los derechos humanos. Profesor Codú, primero que nada, muchas gracias por haber manifestado su interés y estar acompañándonos en este ciclo de actualización que el Instituto Nacional de Jueces y Policía Local ha organizado para este año 2021. Y a continuación entonces los voy a dejar con la exposición del profesor Codú, que se llama Comentarios en torno a la jurisprudencia en materia de discapacidad. Profesor. Camilo, sabes que el profesor Codú dice que no escucha. ¿Será? ¿Ustedes me escuchan, colega? Sí, Juan, te escucho. Lo que pasa es que el profesor está silenciado. Ah, Ya, pero... ahora sí. Ahora sí. Ahora sí lo escuchamos. Me perdí todo, parece. Yo decía de que todos los raro. elogios, se Pensé que... perdió todos los elogios y agradecimientos, pero No, bueno, no hay problema. están grabados. Ya, me imagino que solo fueron comentarios positivos, así que... Todos los comentarios positivos, por Muy supuesto. bien, me alegro. Bueno, no sé cómo lo hacemos. ¿Comienzo de inmediato? Sí, por favor. Ya, entonces, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto está pensada la sesión entonces? La sesión está pensada para una hora y media 1 hora y media, aproximadamente. ok. Uh-huh. Entonces vamos a tratar de que lo hagamos bien rápido, un repaso así bien general sobre lo que me han pedido, sobre lo que sé y lo que he investigado más encima, a nivel como de terreno. Yo seguramente habrán escuchado, pero he estado molestando con sentencias a propósito de del artículo 57, es decir, de la acción especial de competencia de los juzgados de policía local de la ley 20.422 sobre derechos de las personas con discapacidad. Así que ahí algo estoy preparando, es un trabajo que todavía está en proceso, pero mi interés evidentemente es poder compartir con ustedes lo que he avanzado y para que me ayuden después, ¿no? Y sobre todo hacer causa común en un tema que es bien
o sea, que afecta a una parte importante de la población y que genera además efectos o consecuencias prácticas muy fuertes, ¿no? Entonces voy a traer una pequeña presentación, así que ahí ustedes la ven, ¿no? No sé si la están viendo. Sí, perfecto. Ah, ya, Sí, perfecto. se ve. Habría que ampliarla. Sí, voy a ampliarla entonces ahí. Por favor. Siempre se demora un poco, pero... Ya, ahí entonces. Bueno, lo que vamos a hacer hoy día entonces es un repaso muy general de ciertas cuestiones que creo yo pueden ser importantes para aquellas personas que deben interpretar y aplicar una ley que contiene cláusulas antidiscriminación en un área tan sensible como el de la discapacidad. Yo creo que es bien potente porque si uno analiza un poco el fenómeno de la discriminación en base a los estudios más importantes que han salido en el último tiempo y los mezcla o los combina con lo que se ha hecho a propósito de la discapacidad, sobre todo la encuesta nacional de discapacidad o los estudios nacionales sobre discapacidad que hace el Senadis, uno se da cuenta de que en verdad es un problema que afecta a muchísimas personas. Es decir, se habla entre un 20-25% de la población que tendría alguna discapacidad. Más encima, más del 50% de estas personas en general pertenecen a los quintiles más pobres y con una población que se está envejeciendo, tal como lo señalan varios estudios también del adulto mayor, que señalan de que Chile es el país que envejece más rápido, al menos en América Latina. Entonces, evidentemente que eso va a ir aumentando la cantidad de personas que van a estar afectadas por la discapacidad y por la discriminación que va asociada a estas personas. Y esto además cuando uno lo mezcla con estudios que dan cuenta del fenómeno de la discriminación, claro, uno dice es un problema que es impresionantemente extendido en la población. Es decir, más del 60% de las personas, por ejemplo, dice haber sido víctima de discriminación en el último año. Por ejemplo, en la última consulta que hizo la Subsecretaría de Derechos Humanos. Es decir, todas las, o sea, sobre todo mujeres, pero también jóvenes, también personas adultos mayores, etcétera, ¿no? Es bien extendido. Y además genera impactos profundos, ¿no? Es decir, genera impactos en el acceso a trabajos, a oportunidades, a posiciones en el Estado, a recursos, etcétera, ¿no? A poder social o a la posibilidad de participar en la construcción de normas culturales, sociales, etcétera, ¿no? Entonces, es un fenómeno que no es menor y la pregunta que nos tenemos que hacer como operadores jurídicos es qué le estamos ofreciendo a esas personas, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante. Cuando uno le pregunta a la gente por qué fue discriminada en términos subjetivos, en primera persona, la gente en general dice la clase, ¿no? O cualquier otro marcador que esté asociado a la clase, ¿no? El domicilio, la forma de vestir, etcétera, ¿no? O el color de piel, ¿no? Incluso la paleta de colores que da cuenta de que en Chile mientras la piel sea más oscura, en el fondo más impactos discriminatorios se puede sufrir. Perdón, que está mi hijo acá participando de la, de la sesión. Sí. Y bueno, y lo más impresionante de estos estudios es que cuando uno le pregunta a las personas cuáles creen que son los grupos o las personas que más sufren discapacidad, aparecen los pueblos indígenas, que ha sido una constante en las últimas 3 consultas, aparece los pobres, ¿no? Como una categoría bien extraña, pero que es lo mismo que la clase, ¿no? Y se mezcla con estas otras categorías, y las minorías sexuales, ¿no? Aparecen las personas con discapacidad en algún sentido porque se han retirado de los espacios en donde generalmente ocurre la discriminación, ¿no? Si los lugares donde más dicen las personas sufrir discriminación son el trabajo y los servicios públicos, al menos de acuerdo a los estudios del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo,
la pregunta es, bueno, ¿qué ha pasado con las personas con discapacidad, por ejemplo? Es que las personas con discapacidad sencillamente no salen al espacio público, generalmente se quedan en sus casas, generalmente se abstienen, se autoexcluyen de participar o de utilizar, por ejemplo, el metro, de utilizar el transporte, etcétera, ¿no? Como saben que ya no hay buenas accesibilidades o accesibilidad, entonces prefieren no usar esos servicios, prefieren no salir a la calle. Entonces, y lo mismo con el trabajo, ¿no? Como no saben que no hay mucho trabajo para esas personas, entonces deciden un poco autoexcluirse siquiera de la oportunidad de buscar trabajo, ¿no? Entonces, es bien interesante que esto cuando uno lo mezcla con todos los estudios que tratan de preguntar a los potenciales discriminadores, ¿no? ¿Por qué usted discrimina? Si acaso usted ha discriminado en el último año. Lo más interesante es que las formas en que los chilenos, un 80% de los chilenos en esas encuestas dice que los chilenos discriminamos por indiferencia, por omisión y por silencio, ¿no? Por miradas, por silencios, por gestos, lo que da cuenta de que para el derecho esto es una materia extremadamente compleja, ¿no? Nosotros que estamos acostumbrados a probar acciones, a probar palabras que dañan o que generan un impacto en el otro, es muy difícil tratar de meter estos asuntos por ejemplo, en materia de prueba, ¿no? Entonces, es bien fuerte el desafío, porque es un desafío extendido en el tiempo que afecta a una parte importante de la población, y si lo ponemos específicamente en torno al grupo de las personas que tienen discapacidad, es más de un quinto de la población, ¿no? O sea, es decir, que tienen una discapacidad y que los afecta en el acceso a bienes que son importantes para las personas. Y sin embargo, cuando uno pregunta, o cuando uno ve las estadísticas, por ejemplo, de quiénes son los que más están invocando la ley Samudi o quiénes son los que más reclaman las personas con discapacidad, aparecen, ¿no? Es bien interesante esta idea, ¿no? De que hay una predisposición aparentemente, sobre todo de ciertos colectivos dentro del mundo de la discapacidad, de utilizar las herramientas del derecho para reclamar respecto a tratos que ellos consideran injustos o a la falta de acceso a ciertos bienes. Entonces, eso como un primer diagnóstico del problema. Y sobre todo lo pongo porque estamos rediscutiendo ahora la Constitución y bueno, uno se puede aprovechar de imaginarse cómo va a ser la cláusula de igualdad y no discriminación que vaya a primar en el nuevo orden constitucional. Y creo yo que aquí un modelo súper interesante a seguir es el de la Constitución canadiense, que ya en el 1982 tenía claritos cuáles eran todas las dimensiones de la igualdad, ¿no? Porque uno en general, si uno ve la historia constitucional de Chile, la idea de igualdad apareció ya como en los primeros instrumentos constitucionales en el 1811 y se repitió después en todas las constituciones la idea de que los chilenos eran iguales ante la ley, ¿no? 1828, 1833, 1925, 1980, ¿no? La idea de igualdad ante la ley, además, es una garantía que aparecía en el republicanismo temprano de manera muy, muy potente, ¿no? Y sin embargo, nunca se entendió que esa garantía, ¿no? Podía servir para acomodar la diferencia, podía servir para cuestionar que se tratara de manera diferente a los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio, no se cuestionó para terminar con el rol subordinado de la mujer, por ejemplo, de acuerdo al artículo 131, 132 del Código Civil original de Bello. Entonces, claro, si la igualdad en el fondo no es nada más que la igualdad formal, entonces no sirve mucho, ¿no? Para atacar o abordar el fenómeno que nosotros conocemos como discriminación, y por eso en general en Chile nunca se entendió que la igualdad ante la ley, al menos hasta 1980, podía servir en algún sentido para cuestionar estas medidas, ¿no? Y esto es bien fuerte porque es un fenómeno relativamente nuevo, la idea de que el derecho de la no discriminación, ¿no? Entendido como una cláusula jurídica que genera obligaciones, es algo muy reciente en la historia del derecho comparado y en el derecho latinoamericano aún más todavía. La idea de que el derecho puede ser utilizado o una parte del derecho puede ser utilizado para cuestionar otras partes del derecho es algo muy raro, ¿no? Entonces ahí vamos a ver, bueno, algunas cosas que pueden ser interesantes, pero eso es algo, solamente para decirles que algo extremadamente nuevo en la historia, podríamos decir, jurídica, ¿no? De esta institución.
Pero además la Carta Canadiense, más allá de la igualdad formal, que es como obvio, ¿no? Es como una garantía básica de vivir bajo un Estado de Derecho, ¿no? Que las leyes se aplican, son generales, se aplican por igual a tanto al productor como al destinatario de las normas, la idea de que todos somos iguales ante la ley en el sentido de que la justicia es ciega, ¿no? Es muy extraño cuando uno se da cuenta, ¿no? De cómo las cifras, las estadísticas, los estudios de ciencias sociales dan cuenta de cómo las desigualdades se producen y reproducen en todas partes, ¿no? Es decir, las niñas, mujeres son más pobres que los niños hombres, los pueblos indígenas son estadísticamente más pobres, tienen menos acceso a ciertas prestaciones del Estado, incluso en algunos casos, etcétera. Entonces, como siguiendo también una lógica de la enmienda 14ª de la Constitución estadounidense y de otros textos, ¿no? O incluso la Convención Americana o del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, además de esta idea de igualdad ante la ley, varios textos hablan de del derecho a la igual protección y al mismo beneficio de la ley independientemente de toda discriminación. Es decir, no solamente hablan de una igualdad ante la ley ciega, sino que en algún sentido obligan a que el derecho otorgue la misma protección sin discriminación y en la mayoría de los casos incluyendo algunas categorías protegidas, que ya vamos a ver y vamos a revisar un poco más en detalle. Pero además la sección 15 canadiense dice que esto no precluye ninguna ley, programa o actividad destinada a mejorar la situación de individuos o de grupos menos favorecidos. Lo que quiero que quede claro con esta primera cuestión, con este primero como marco constitucional, que espero después podamos retomar al final, es que, bueno, si la igualdad formal, la idea de que la igual se aplica, la idea de que la igualdad supone un igual trato a aquellos que están en una misma situación y un trato desigual a aquellos que están en posición diferente, ¿no? Entonces, si la igualdad formal sobre todo se aplica a esta primera dimensión de la igualdad y por lo tanto favorece una aplicación descontextualizada de las normas, ¿no? Una aplicación, podríamos decir, positivista o estricta, etcétera, la igualdad sustantiva, en cambio, esta otra dimensión a la que se abre la Constitución canadiense, trae a colación el contexto, sugiere al adjudicador evaluar el modo en que una cierta aplicación del derecho puede terminar entonces reproduciendo las jerarquías de estatus sociales que se producen en una sociedad. Lo que nosotros no queremos y lo que no quiere la Constitución canadiense es que la garantía de igualdad formal que principalmente se aplica, ¿no?, en la relación entre el derecho y los ciudadanos, entre el derecho y los destinatarios de las normas, no termine reproduciendo los patrones, ¿no?, de desigualdad social, ¿no?, que están presentes en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, si la igualdad formal, podríamos decir, de algún modo, obliga a que la justicia se ponga una venda, ¿no?, la igualdad sustantiva obliga un poco a que la justicia se abra al menos un ojo para ver, bueno, qué es lo que está pasando con esa aplicación vertical e imparcial que tiene que hacer el derecho. Entonces, eso es como un poco la lógica y el marco con el que nosotros, o con el que espero podamos abordar algunas de las temáticas que quiero presentar acá. Esto es lo que vamos a hacer en esta parte de hoy. Espero que sea bien rápido. Vamos a hablar de estas formas de discriminación. Me voy a detener mucho más rato en la discriminación indirecta y en el deber de realizar ajustes razonables, porque creo yo, tal como señalan los chilenos, esas son las formas en que discriminamos, ¿no? Ya no somos abiertamente racistas, somos sutilmente racistas, ¿no? Ya no somos abiertamente clasistas, somos sutilmente clasistas. Y en el tema de acoso, abuso sexual por violencia de género y violencia de género tampoco me voy a detener, a pesar de que hoy en día son consideradas formas de discriminación por los estándares internacionales, lo que es bien interesante porque también es parte de una lucha que han dado los movimientos feministas. Y después vamos a hablar algo del derecho de antidiscriminación y específicamente la ley 20.422. Cuando hablamos de discriminación directa, vamos a hablar entonces de la idea de la desigualdad de trato cuando hace referencia más o menos explícita, ¿no?, a alguna de las categorías protegidas usualmente por el derecho de la antidiscriminación. Entonces acá, por ejemplo, tomando la definición de discriminación directa de la Directiva de Igualdad Racial de la Unión Europea, dice existirá discriminación directa cuando por motivos de origen racial o étnico una persona sea tratada de manera menos favorable de lo que haya sido o vaya a ser tratada a otra en una situación comparable. Vamos a ver qué significa esto y cómo lo han entendido también los tribunales, pero en principio la discriminación directa supone una referencia o una mención a una categoría protegida que despierta no sospechas, ¿no?, lo que se conoce en el derecho comparado como categoría sospechosa, algo así como que, por ejemplo, cuando un aviso laboral dice aquí no vamos a contratar personas que, bueno, tengan discapacidad,
bueno, al tiro despierta una sospecha, ¿no? Algo huele mal y entonces el derecho, tal como por ejemplo la jurisprudencia norteamericana, que ha sido también recogida en la América Latina por la jurisprudencia argentina y colombiana sobre todo, utiliza esta idea de las categorías sospechosas. En el Tribunal Constitucional chileno no se usa mucho y la Corte Suprema tampoco ha abrazado esta idea de categorías sospechosas, algo así que como que cuando se utiliza formalmente, o sea, hay una referencia explícita a una categoría tradicionalmente considerada como sospechosa, ¿no? Por el derecho internacional de los derechos humanos, sobre todo a partir de como la seguidilla de cláusulas que reconocen estas categorías como protegidas por el derecho, sobre todo a partir de los pactos del 66, ¿no? del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Derecho Económico, Sociales y Culturales, pero también de la seguidilla de tratados y instrumentos internacionales que se han firmado al respecto, que además generan una consecuencia institucional o procesal potente, ¿no? Que es el desplazamiento de la carga de la prueba, ¿no? Basta en el fondo hacer referencia a que mi contraparte, ¿no? Ha utilizado esta categoría en algún aviso, en alguna medida, en alguna acción para que se desplace la carga de la prueba y que además supone, ¿no? El objetivo que buscan estas personas o que en general están buscando las víctimas es que se les trate como individuos, ¿no? Que la evaluación sea ciega, que no haya una consideración del contexto, ¿no? Que se les considere solamente en virtud del mérito o del talento, ¿no? Y por regla general, la discriminación directa se enfrenta al grave problema de que se requiere un comparador, ¿no? Para que usualmente, y esto pasa en casi todas las jurisprudencias, incluida la jurisprudencia chilena sobre la ley Zamudio, es que se requiere esta idea del sine qua non test, ¿no? Para probar que hay un trato menos favorable a una persona, entonces se requiere levantar un comparador. Entonces, por ejemplo, una mujer que tiene una pareja mujer es despedida de su trabajo cuando sale del closet, en cambio un hombre en las mismas circunstancias, es decir, con una pareja mujer, no habría sido despedido, ¿no? Ese es más o menos el ejercicio que tiene que hacer un demandante para probar un caso de discriminación indirecta, ¿no? De no ser por el sexo que distinguen entre hombres y mujeres, entonces no habría sido despedida esta mujer. Salvo en algunos casos en que, claro, ni siquiera se requiere comparador porque evidentemente hay una situación o el contexto asume que la discriminación es abierta, ¿no? Por ejemplo, sobre todo los casos en Reino Unido, ¿no? De discriminación contra la población roma en Europa, ¿no? De Europa del Este, sobre todo que en todos los controles, por ejemplo, migratorios en los aeropuertos británicos eran sistemáticamente contra la misma población, entonces las cortes británicas empezaron a decir, bueno, esto es un caso de discriminación indirecta, a pesar de que estas personas no han traído ningún comparador, porque es evidente, ¿no? Ni siquiera me voy a meter en términos de prueba, ¿no? Es como casi un hecho público y notorio. ¿Cuál es el problema de la discriminación directa? Sobre todo esta idea de que es un concepto relativo, ¿no? Que exige un ejercicio comparativo, es que si lo que se exige es un tratamiento menos favorable que otro, ¿no? En una situación equivalente, el remedio puede ser tratar igual de mal a todas las personas. Entonces, el caso más obvio, o los casos más obvios son los casos que llegaron a la Corte de Justicia de la Unión Europea por aumento de la edad de jubilación de las mujeres, ¿no? Varios países empezaron a tomar esa medida como para hacer frente a la austeridad fiscal con la que estaban viéndose los sistemas de seguridad social. Entonces, bueno, varios hombres llegaron o sea, bueno, varias mujeres empezaron a decir por qué, bueno, o sea, ¿por qué me están tratando peor? Y bueno, o sea, peor, ¿y por qué no están considerando mi igual situación? Bueno, en todos esos casos lo que se obtuvo finalmente fue un igual trato, pero la mayor parte de los países reaccionaron ante esa jurisprudencia dejando a todos peor que antes, ¿no? Entonces, como que la idea de un igual trato, de un trato igualitario, no impide nivelar hacia abajo. Y ese es el gran problema que tiene la discriminación indirecta, que es su simetría. No se aplica por igual entonces a grupos desaventajados o desaventajados. Lo más impresionante es que la discriminación directa es tan grave que en algunos casos no se admite excepciones o defensas o justificaciones, ¿no? Salvo en algunos casos como el criterio de la edad. Pero esto es bien potente porque lo que nos dice es que el derecho a la igualdad y a la no discriminación, al menos en algunas jurisprudencias, en la sueca, en la irlandesa, en la británica, en la española ahora, se considera como un derecho absoluto, ¿no? Es decir, esa es la idea, ¿no? Ni siquiera se entra a la etapa de ponderación. Basta la sola referencia a una categoría sospechosa
¿no? Para que el acto sea considerado como prohibido o contrario a derecho. Eso es lo más fuerte. Entonces, es bien fuerte que, por ejemplo, si uno lo ve en la Equality Act del Reino Unido del 2010, tal como fue modificada el 2015, ¿no? Se dice sencillamente usted no puede utilizar el sexo en ningún tipo de oferta laboral, en ningún tipo de admisión a una institución educacional. Tanto es así que los colegios, por ejemplo, que son solamente para hombres o solamente para mujeres en Reino Unido, tuvieron que negociar de manera específica las cláusulas, ¿no? Em, em, Sí, sí, voy a enviar la presentación escrita y voy a enviarles hartas cosas en un correo posterior. Lo que pasa es que no les quería pedir nada, ninguna lectura previa acá, ¿ya? Pero entonces eso es lo fuerte, ¿no? Que si uno ve la tendencia en el derecho comparado es que la igualdad y la no discriminación ni siquiera pasa a ser un derecho, ¿no? Susceptible de ser o de que entre, ¿no? Al análisis de proporcionalidad o a la típica ponderación, ¿no? Entonces, esto es muy fuerte porque uno cuando ve la ley chilena, ¿no? Y ve lo que pasa en la ley Zamudio, ¿no? En verdad es como una vergüenza. A mí me da un poco de vergüenza ajena cuando hacía presentaciones de la ley Zamudio afuera, porque claro, cuando uno ve, por ejemplo, el artículo 2, inciso 2, creo que es el de la ley Zamudio actual, que en teoría se va a modificar, se señala, se considerarán razonables las distinciones, exclusiones o restricciones que no obstante fundarse en algunos de los criterios mencionados, se encuentren justificadas en el ejercicio legítimo de otro derecho fundamental, como el honor, ¿no? La libertad religiosa, libertad de asociación, libertad de expresión, asociación, libertad de trabajo, libre iniciativa económica, etcétera, ¿no? Básicamente lo que hacía era invitar, ¿no? A que en verdad la discriminación no era tan grave y íbamos a entrar a un análisis costo y beneficio con otros derechos. Entonces, eso es muy raro y eso da cuenta de que en verdad la discriminación directa es un tema sumamente grave que creo que en Chile todavía no se le ha tomado el peso. Voy a pasar esta etapa. Solamente voy a llegar a esta parte de la dificultad de probar el comparador y que evidentemente hay una elección en el valor, o sea, hay una dificultad de probar el criterio, ¿no? El tertium comparationis o el criterio de comparación, y evidentemente ahí hay un examen de valor que usualmente no se somete a evaluación o a juicio, ¿no? Creo yo, en gran parte de la jurisprudencia, ¿no? Que no se vea como una crítica a la judicatura esta, porque es un problema que tienen todos los tribunales, ¿no? O sea, no es particularmente contra ustedes, para que ustedes vayan dándose cuenta de lo que quiero ilustrar acá. Entonces, este es un ejemplo clásico, ¿no? Dice, en un restaurante expulsa a una persona ciega que tenía un perro guía, esta persona demanda por discriminación porque se le negó el acceso por su discapacidad, el dueño dice que hubiera tratado de ese modo a cualquier otra persona con un perro, pero bueno, bajo un modelo médico entonces que evalúa limitaciones funcionales, el comparador sería, por ejemplo, otra persona con un perro, ¿no? O bajo un modelo que no haga referencia, ¿no? O que no considere la diferencia, ese sería el comparador, pero bajo un modelo social de la discapacidad que entiende, ¿no? Entonces que las barreras están en las construcciones sociales, está en cómo concebimos nosotros a la discapacidad como un impedimento para que la persona pueda gozar en igualdad de oportunidades del acceso a bienes, a recursos, a oportunidades. El comparador entonces sería nada más que otra persona que no requiere un perro para entrar al restaurante, ¿no? Entonces en este último modelo lo que inhabilita a la persona ciega entonces sería esta prohibición de entrar con el perro, ¿no? El enfoque, tal como lo dicen varias jurisprudencias, es, bueno, es tratar de considerar a la discapacidad en un contexto y eso es a lo que les voy a invitar cuando veamos algunos de los casos del final. Sin embargo, lo que me interesa acá es ver estas últimas dos cuestiones, la discriminación indirecta y los ajustes razonables. La discriminación indirecta, ¿cuándo se produce? Cuando normas, medidas o prácticas en apariencia neutras terminan por impactar negativamente de manera desproporcionada a individuos que comparten las categorías protegidas, ¿no? Por ejemplo, la discapacidad. No requiere impactar a todos los miembros del grupo que comparten la misma categoría, pero sí que el impacto sea no mayor que en el grupo correlativo. Entonces, evidentemente que uno puede empezar a cuestionar en virtud de esta prohibición de la discriminación indirecta todo, ¿no? Porque básicamente todo es una medida en apariencia neutra que termina impactando negativamente o desproporcionadamente en ciertos grupos, ¿no? La altura de los interruptores de luces impacta en personas que, por ejemplo, tienen baja estatura o que tienen ciertas discapacidades que les impiden, ¿no?, llegar a esa altura, ¿no? La arquitectura urbana, ¿no?, es por antonomasia, ¿no?, una medida en apariencia neutra que termina impactando negativamente en ciertas personas, sencillamente porque cuando hicimos eso, no por mala onda, no por una mala intención, no por mala fe,
creímos que eso era lo necesario para solucionar nuestros problemas o la acción colectiva, ¿no?, que requiere interactuar en una ciudad. Entonces, la discriminación indirecta evidentemente podría cuestionar medidas loables o políticas que buscan promover un bien o mantener algo que nos parece digno de preservar. Entonces, uno de los casos más emblemáticos en esta materia, al menos en Canadá, el de la policía montada canadiense, que usan esos gorritos, ¿cierto? Entonces, claro, la necesidad de preservar el gorro como una cuestión tradicional, es parte como del espíritu de cuerpo, ¿no?, de la policía montada canadiense, pero claro, nunca pensamos en la minoría india, ¿no?, de los Sikh, cuando se hizo esta medida, ¿no? Y nadie diría entonces que hay un insulto a la dignidad en el diseño de esa medida, ¿no? Y sin embargo, lo que hacía esa medida en los hechos, ¿no?, en la obligación de usar gorro, era que terminaba impidiendo el acceso a los Sikh a esa posición de orgullo, de tradición en el servicio público, que es la policía montada canadiense. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que estamos castigando con la discriminación indirecta? Estamos averiguando una intención escondida, ¿no?, de la persona que hizo una medida en apariencia neutra, pero que en verdad quería perjudicar a ciertas personas, ¿no? ¿Qué hacemos con el empleador que de buena fe quiso hacer una medida para las promociones o para ver los ascensos en su empresa, y resulta que esa medida, porque exigía, ¿no?, que solamente podían postular a los ascensos quienes tuvieran contrato indefinido, generó que las mujeres, por ejemplo, no podían tener, ninguna de las mujeres de su empresa podía tener acceso a ese ascenso, ¿no? Entonces estamos averiguando una intención escondida, en verdad él es malo, pero lo que queríamos... pero él lo hizo sutilmente, no lo hizo de manera explícita, o estamos queriendo lograr una igualdad de resultados, etcétera, ¿no? Entonces, en general, con la discriminación indirecta la tratamos de una manera como moralmente menos reprochable, porque creemos que no hay una utilización explícita, ¿no? Creemos que la persona quizás fue una medida que la hizo de buena fe, pero terminó impactando de manera desproporcionada en ciertas personas, pero vamos a ver ahí que en virtud de cierta teoría yo voy a sostener que son iguales, ¿no? Son igualmente graves, igualmente complejas, igualmente injustas, si es que nosotros empezamos a comprender a la discriminación como un daño, ¿no?, como un tort en términos del derecho inglés, es decir, como un injusto que debe ser indemnizable, porque sencillamente el derecho lleva miles de años operando, ¿no?, castigando injustos o castigando la responsabilidad extracontractual, ¿no?, o atribuyendo responsabilidad extracontractual y generando las reparaciones. Entonces, si hay un daño injusto, alguien debe repararlo, y la pregunta es quién y hasta qué punto, ¿no? Entonces, si es que las personas tienen que considerar su discapacidad, por ejemplo, para tomarse 4 horas más para llegar a su trabajo, ¿no?, porque resulta que ninguna de las líneas de metro, hay varias estaciones de metro en Santiago que todavía no tienen rampa, ¿no?, que todavía no tienen, por ejemplo, ascensor, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿qué pasa con las personas con discapacidad? Si se toman tienen que usar 2, 3 horas más diarias de su vida, ¿no?, en llegar a su trabajo. La pregunta es, ¿por qué esas personas tienen que considerar eso como un costo al momento de deliberar acerca de sus decisiones cotidianas, ¿no? Como por ejemplo, ir al trabajo, ¿no? O por qué personas tienen que considerar su orientación sexual como un costo, ¿no?, al momento de ingresar a un oficio público, ¿no?, como las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Entonces, yo diría que es bien potente empezar a entender a la discriminación como una negligencia, ¿no?, como un injusto discriminatorio indemnizable, ¿no? Y esto por una cuestión bien potente, y eso que es algo que saben hacer ustedes, es algo que sabe hacer la judicatura civil y que todavía, creo yo, no se le ha dado como un marco teórico adecuado, ¿no? Es decir, el gran problema, creo yo, que han tenido la jurisprudencia de la ley Zamudio es que todavía no ha tratado de entender a la discriminación como un injusto indemnizable en términos de la responsabilidad extracontractual, y sigue obsesionada con tratar de entender que la discriminación es una relación entre dos personas en que una agente discriminador intencionalmente comete un daño en contra de otra, ¿no? Entonces yo voy a decir que creo yo que hay una suerte de negligencia, ¿no?, además de la injusticia, incluso en casos de discriminación indirecta, es decir, incluso en casos en que hay medidas que son en apariencia neutra, pero que terminan impactando desproporcionadamente en ciertas personas. Y esto lo digo porque, bueno, yo fui profesor no me van a creer, y eso tenía el pelo hasta acá, pero hacía clases en la escuela militar, a los oficiales de las Fuerzas Armadas,
Y claro, uno con lo que se encontraba era con, es decir, todos los informes, hay un informe reciente, ¿no?, que salió de las Fuerzas Armadas, sobre todo de la escuela de oficiales y suboficiales, que los casos de discriminación directa, ¿no?, los casos en que de que colegas atacaban a colegas, ¿no?, haciendo referencia al sexo, sobre todo en redes sociales y en estas redes internas, en los eventos, etcétera, ¿no? Había claramente utilización, sobre todo del sexo, en casos de interacciones sociales entre ellos, ¿no?, abusos, violaciones, acoso, ¿no?, que además se sostenían por una discriminación indirecta, ¿no?, por unas normas sobre reclamos que eran buena onda, eran abiertas, de buena fe, eran neutras. Había evidentemente una falta de capacitación en temas de género y de homofobia, pero eran justamente esas, ¿no?, esos casos de institucionalidad neutra en materias de reclamo, de capacitación, de abordaje de los conflictos, que sostenían una cultura en que la discriminación directa era posible. Entonces, lo que uno se podría, o la pregunta que uno se podría replantear, ¿no?, es si acaso las omisiones en cambiar con un poquito de costo, ¿no?, o sea, con muy poco costo, ¿no?, esas políticas son aquello que demuestra que la igual consideración y respeto de las mujeres y las minorías sexuales no valen lo mismo, por ejemplo, que los soldados heterosexuales. Estoy hablando de un problema como terrible con el que se han enfrentado, sobre todo la división de doctrina del ejército. Entonces, ¿qué es lo que uno se podría preguntar acá? ¿Este es un caso de responsabilidad estricta? ¿Cuál sería la negligencia o la infracción al deber de cuidado? Justamente este giro nos permite sacar un poco la discriminación de una idea que se asocia principalmente a la intención y empezar un poco a ver el análisis del contexto, ¿no?, de cuándo corresponde a alguien con poquísimos costos realizar alguna acción para respetar la igual consideración y respeto de todas las personas, independientemente de su sexo, independientemente de su discapacidad, etcétera, ¿no? Y esto además genera problemas reales, ¿no? Genera que las mujeres, por ejemplo, no pueden llegar a ser generales, ¿no? O sea, pueden llegar, pero no ocupan ningún lugar de relevancia. Lo mismo en Carabineros, ¿no? O sea, la única mujer que está en la plana mayor está como en el generalato de aseo y ornato, ¿no? Es decir, está ahí. O sea, es como que la discriminación se reproduce de manera perfecta en esas instituciones, ¿no? Eso genera problemas reales, ¿no? La discriminación genera que agentes que controlan el acceso a recursos, a bienes fundamentales, a oportunidades, ¿no? Y que tienen la información necesaria, porque, por ejemplo, las Fuerzas Armadas saben de esto, saben que esto puede generar un impacto desproporcionado y aún así no hacen lo suficiente para atacarlo, ¿no? Entonces, esa sería un poco la infracción al deber de cuidado. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la discriminación indirecta, la discriminación sutil, como la llama el común de los chilenos en esa encuesta, obliga al derecho a adoptar una perspectiva de grupos, y eso sabemos que es complicado para nosotros los abogados y las abogadas, porque pone al derecho en el fondo en el desafío de luchar contra injusticias sociales que derivan de factores culturales mucho más amplios, ¿no? En virtud de la discriminación indirecta, nosotros deberíamos tener incluso la capacidad para cuestionar todo, ¿no? Porque todo en algún sentido puede ser discriminatorio, ¿no? Como los pobres pagan más por minuto de celular que los ricos, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, por ponerlo un ejemplo muy burdo, pero eso se replica, ¿no?, en millones de cuestiones e interacciones a nivel de mercado o incluso a nivel de las relaciones del Estado, ¿no? ¿Cuántos carabineros hay por comuna? ¿Quiénes son los que más sufren los controles de identidad? Etcétera, ¿no? Si uno empieza como a analizar cómo toda la institucionalidad o la aparente aplicación imparcial del derecho, ¿no?, termina impactando en la práctica de las personas, uno se da cuenta que, visto eso en términos de la discapacidad, o sea, de la desigualdad, genera problemas en los mismos grupos de siempre, ¿no? Pero nosotros sabemos que eso es muy complejo, sabemos más encima que hay un problema de prueba, ¿no? Sabemos que estadísticamente para probar la discriminación indirecta hay una serie de problemas que en Estados Unidos, por ejemplo, han llevado a que los juicios sobre discriminación indirecta se transformen en juicios sobre estadística, ¿no? Sobre tratar de probar por ejemplo, con trabajos como econométricos o con trabajos de microeconomía, en la pregunta de cuándo hay un grupo que está siendo injustamente desproporcionado por medidas aparentemente neutras, ¿no? Cada vez más hay obligaciones, sobre todo de las empresas y de las instituciones educacionales, de transparentar los datos, sobre todo de entregar datos demográficos desagregados por estas categorías protegidas, de modo que podamos tener alguna idea de en quiénes impacta, quiénes son los que pierden con medidas que son apariencia neutra.
Y quizás lo más importante, que es lo que me quiero detener ahora, es la prueba del contexto, ¿no? Cómo entender qué cuenta como discriminación en un determinado contexto. Y bueno, y finalmente llegamos a esta idea de la denegación de ajustes razonables como forma de discriminación, porque es muy parecido con la idea de la discriminación indirecta, que tiene que ver con algo que se incorporó en la Convención para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es esto que se conoce como la denegación de ajustes razonables como forma de discriminación. Básicamente son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no imponen una carga desproporcionada o indebida cuando son solicitadas por cierta persona y que serían necesarias en el fondo para que esa persona pueda gozar en igualdad de oportunidades sus derechos con el resto de las personas, ¿no? Básicamente es requerida la adaptación o adecuación de un contexto, de un entorno a una persona, ¿no? Eso supone, ¿no? Esa denegación de ajustes razonables supone una forma de discriminación que es tan grave, ¿no? Como cualquier otra, al menos en términos de la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006, que hoy en día se ha transformado probablemente como en el canon en esta materia, ¿no? Y aquí es bien interesante porque parte importante de la jurisprudencia que les va a tocar o que les está tocando a ustedes conocer vía artículo 57 tiene que ver con esta distinción entre accesibilidad y ajustes razonables, ¿no? La idea de la accesibilidad, según la convención, esta idea que se asocia con la obligación de proporcionar de carácter general y ex ante, ¿no? La posibilidad de que las personas puedan gozar de sus derechos, ¿no? Entonces, tiene que ver desde la construcción de rampas para las personas con discapacidad motora hasta el lenguaje de señas para las personas que tienen dificultades para comprender el lenguaje o al menos cómo se expresa discursivamente de manera común y corriente, ¿no? En cambio, los ajustes razonables refieren a casos individuales, no de carácter general, y sobre todo a una obligación que se gatilla ex post, no solo es exigible en el momento en que una persona los requiere en una situación determinada, ¿no? Es decir, y además este ajuste razonable, como ustedes imaginarán, solo es posible, ¿no? Si acaso la aplicación o implementación de ese ajuste no representa una carga desproporcionada o indebida para la entidad a la que se le solicita el ajuste, ¿no? Entonces el típico caso, bueno, si hay que modificar, por ejemplo, todo el sistema informático de una empresa y eso es extremadamente costoso, ¿no? Para la empresa, por ejemplo, para modificar no sé, un sistema operativo que le permita a una persona, por ejemplo, no vidente, poder participar de los procesos operativos de esa empresa, entonces, bueno, quizás tiene que haber alguna medida. Por eso los ajustes razonables en general van de la mano con exenciones tributarias o con otro tipo de medidas o subsidios que van en ayuda de la implementación de estas medidas. Y los ajustes razonables además pueden utilizarse como un medio para garantizar la accesibilidad a una persona en una situación particular, sobre todo en situaciones no previstas por las normas sobre accesibilidad. Muchas veces lo que hace la norma sobre ajustes razonables es, en el fondo, ir aumentando los niveles de accesibilidad, ¿no? Eso es como un poco la forma de operar, ¿no? Y además, según dice el propio comité de esta convención, o que supervisa o monitorea el cumplimiento de esta convención, que es el comité del CRPD, ¿no? El que se conoce como el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su obligación general número 6, sobre, ¿no?, el desarrollo del artículo 5º, sobre la interpretación del artículo 5º de la convención sobre igualdad y no discriminación, señala que, bueno, se deben considerar todos estos factores que yo pongo ahí en amarillo para evaluar no cuándo un ajuste es razonable, en el sentido que no genera una descarga, una proporción, ¿cierto? Una carga desproporcionada o indebida al garante de los derechos. Ahí ustedes, bueno, lo podemos ver en varios casos, pero creo yo que eso supone, ¿no?, del adjudicador, sobre todo, hacerse cargo de los contextos, ¿no? Que es algo que yo veo ausente, al menos en gran parte de la jurisprudencia. Bueno, entonces,
esto sigue un repaso súper corto y aquí sí que voy a terminar con una breve navegación o visión panorámica del derecho a antidiscriminación chileno, y es que en general el derecho a la igualdad y a la no discriminación en la práctica constitucional chilena es pobre, ¿no? Es súper triste, ¿no? En verdad no es mucho lo que uno puede encontrar. Yo acabo de terminar un artículo sobre la historia constitucional de las cláusulas de igualdad ante la ley, ¿no? Como desde la proclama revolucionaria de Fray Antonio de Orihuela, ¿no? Del 1811, y realmente es demasiado pobre, ¿no? Que los operadores jurídicos nunca se nos ocurrió utilizar la cláusula de igualdad constitucional para cuestionar, por ejemplo, la aplicación de la ley maldita, para cuestionar el trato de los hijos legítimos y ilegítimos. Nunca a nadie se le ocurrió, por ejemplo, estando vigente el recurso de inaplicabilidad en el marco de la Constitución de 1925, cuestionar la ley maldita, ¿no? Porque era una discriminación abierta en contra de ciertas personas por su opinión política, ¿no? Entonces, es bien fuerte, ¿no? Que incluso con Allende o con Frei, nunca entendieron ellos que su programa político, ¿no? Estaba destinado a desarrollar, ¿no? Este derecho, es decir, nunca entendieron que de algún modo este derecho fundamental los obligaba a algo, ¿no? O sea, es bien interesante que la igualdad y la no discriminación nunca fue un tema, ¿no? En la historia política chilena, ni del siglo XIX ni del siglo XX, ¿no? De hecho, Rafael Rabó, Carrasco Albano, Jorge Uneus, así por nombrar grandes tratados de la Constitución de 1833 y 1925, dicen, la igualdad ante la ley es como un resabio de una cuestión obvia, ¿no? Es como, claro, dejamos el derecho colonial, pasamos a un derecho moderno que ya ahora no se dirige al vecino, ¿no? Al cabildo, sino que se dirige al ciudadano y todos nos consideramos por igual, pero eso es la neutralidad, la abstracción, la generalidad del derecho, ¿no? Pero a nadie se le venga a ocurrir, en virtud de este principio de derecho de la igualdad, venir a cuestionar instituciones que durante años han gobernado nuestro orden social. Entonces, la Constitución chilena, al menos si uno la ve desde el punto de vista comparado, ¿no? Sobre todo si uno compara con las constituciones alrededor del mundo, una constitución neutra. No nombra, por ejemplo, categorías protegidas, ¿no? Eso es algo que se lo deja Chile a la ley Zamudio, ¿no? No hay casi ninguna modificación al capítulo 3 y la única que hay, a propósito del 19 número 2, es la que incluyó la palabra hombres y mujeres, ¿no? En el artículo 19 número 2, inciso segundo, que la mayoría lo entendió como una cuestión puramente simbólica, ¿no? Que no afectó un poco la aplicación del derecho en lo que venía haciendo antes. Y sin embargo, si uno empieza a reconstruir lo que dice la Constitución política sobre el tema, uno podría, ¿no? Empezar a ver varias cuestiones interesantes, sobre todo si uno empieza a leer el artículo 19 número 2 actual, con la idea de la igualdad de oportunidades del artículo primero, inciso cuarto, con la idea de la libertad como no dominación, que se podría desprender de una actualización, por ejemplo, de la prohibición de la esclavitud. ¿Qué sentido tiene, no, esa norma en el Chile del 2021, ¿no? Que es un resabio, ¿no? de la primera vez que apareció en la historia constitucional chilena. Y en virtud de ese como interpretación amplia que uno puede hacer de la práctica constitucional de la igualdad, si uno la complementa con el estudio de la jurisprudencia en materia de igualdad, en verdad es terrible. Por ejemplo, uno de los estudios más importantes que hay, que es un estudio básicamente que metió toda la jurisprudencia en materia de igualdad sobre recursos de protección en un algoritmo, por decirlo así, y claro, lo que está en ese texto de Atria es que es una jurisprudencia pobre, famélica y tautológica, ¿no? Aplicamos la igualdad para decir cualquier cosa que queramos decir, sobre todo si uno empieza a revisar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones conociendo de recursos de apelación, ¿no? El test de la igualdad se reduce a una mención, como una repetición casi tautológica, ¿no? Una repetición patológica de esta idea de la idea o de la dimensión aristotélica de la igualdad, ¿no? Hablamos de los privilegios, pero no se dice cómo distinguir los privilegios que la Constitución dice que son inconstitucionales de aquellos que serían inconstitucionales, ¿no? ¿Por qué ciertas exenciones? ¿Por qué ciertos subsidios sí? ¿Por qué otros no? ¿Por qué ciertos tratos igualitarios, etcétera, ¿no? Lo mismo, en otra parte, en otra línea importante de fallo, ha dicho que el 19 número 2 implica una idea de igualdad absoluta, pero como que todos sabemos que eso no tiene mucho correlato con la realidad. Lo mismo que no ha dicho, ¿cierto? Ha dicho que en ciertos casos se trata de la igualdad relativa, pero tampoco entiende por qué la igualdad entonces se aplica en un caso
para ciertas cuestiones y en otro para otras, ¿no? Y sin embargo, hay ciertas excepciones en la jurisprudencia. Por ejemplo, el caso de la piscina Munt, ¿no? Que es un caso bien notable, es una de las primeras como aplicaciones de la Corte Suprema en democracia ya del 19 número 2, y es bien potente porque como que todos como los que estudian esta jurisprudencia pensaron que a partir de ese caso se iba a desarrollar una dogmática potente en materia de igualdad y no discriminación, porque es un caso bien famoso, ¿no? Un ciudadano coreano al que le niegan la entrada a una piscina temperada en el barrio alto de Santiago, ¿no? Entonces, el argumento que le dieron, no, es que los coreanos comen ajo y entonces me vaya a espantar a los clientes. Ese era por contar el caso en una sola línea, ¿no? Y la Corte Suprema fue bien potente, dijo, hay una diferencia entre la discriminación y la mera distinción arbitraria, ¿no? Entre la mera distinción carente de razonabilidad, que es el típico argumento, ¿no? El típico precedente que se cita en el Tribunal Constitucional y en la Corte Suprema cuando se aplica el 19 número 2, y en la discriminación hay algo más grave, ¿no? Hay una afectación simbólica que, por ejemplo, implica un daño no solamente a la persona, sino que al grupo al que pertenece esa persona, ¿no? Es decir, cuando yo estoy discriminando a una persona con discapacidad, estoy discriminando a todas las personas que tienen discapacidad y que eventualmente van a verse, ¿no?, impedidas o que se van a autoexcluir, por ejemplo, de la utilización del transporte público, del transporte privado, etcétera, ¿no? Y más allá de eso, ¿no? Lo único que les quiero aquí decir antes de terminar, eso sí, ahora con estos últimos minutos, con lo que quiero decir a propósito de la ley 20.422, es que hay algunos fundamentos de texto para tratar de atacar eso que los chilenos, como que dijimos en esa encuesta, ¿no? En ese estudio que encargó el Ministerio de Justicia, que los chilenos discriminamos sutilmente, con silencios, con omisiones, con indiferencia. Es que, bueno, la ley Zamudio ya algo dice, ¿no? De que se castiga toda distinción, exclusión, restricción que carezca de justificación razonable efectuada por agentes del Estado particulares y que cause, ¿no? Esa idea de como el efecto que podría eventualmente tener la discriminación, más allá de que no sea intencional, ha dicho que, según algunos, implica que en Chile reconozcamos la discriminación indirecta, a pesar de que en la historia de la ley, de las más de 4.000 páginas de historia de la ley 20.609, no se dice nada sobre discriminación indirecta, lo que es muy raro, ¿no? Siendo que en el mundo entero todo avanza hacia allá. Y a propósito de la ley 20.422 empieza a hablar del efecto, ¿no? Entonces, en casos de discriminación indirecta, quizás lo más interesante es que hay dos conclusiones, ¿no? A partir sobre todo de la jurisprudencia laboral, de la jurisprudencia administrativa y de la jurisprudencia de ley Zamudio, ha dicho que la discriminación indirecta, o cuál es la obligación correlativa a la que nos obliga la prohibición de discriminación indirecta, sobre todo, ¿cierto?, a los jueces que evalúan estas medidas, es tratar de evaluar la diferencia, ¿no? En los casos de discapacidad, tratar de evaluar el contexto, ¿no? Tratar de evaluar qué es lo que a esa persona impide gozar con igualdad de oportunidades, por ejemplo, la tramitación de ciertos derechos, de ciertos subsidios, de ciertas prestaciones. Quizás la dirección del trabajo es la que más ha avanzado en esta materia, sobre todo en temas de discriminación indirecta, es hablándonos de esta idea de que la discriminación indirecta nos obliga a considerar el contexto. ¿Qué es lo que, dadas las circunstancias concretas del caso, impide a la persona gozar en igualdad de condiciones, por ejemplo, de acceder a un transporte, de acceder al metro, de acceder, por ejemplo, a de acceder a una estación, ¿no? O de acceder a un restaurante. Se me acaba de terminar el tiempo de 45 minutos, no quería pasarme, pero solamente para cerrar acá. Si uno trata de averiguar qué es lo que dice la ley sobre los ajustes razonables, es bien importante porque el modo en que lo define en el artículo 5º, ¿no? Fíjense acá lo que está, es decir, que los ajustes razonables suponen de los jueces, ¿no? Y suponen, o sea, la denegación de ajustes razonables como una forma de discriminación supone de los jueces evaluar el contexto, ¿no? Supone de los jueces evaluar el cómo estas discapacidades, ¿no? Estas deficiencias físicas mentales, que sea por causa psíquica o intelectual o sensoriales de carácter temporal o permanente, lo que es suficientemente amplio, fíjense, carácter incluso temporal, ¿no? Un yeso puede ser eventualmente eso, ¿no? Unas muletas, ¿no? De una persona que se rompió el tendón de Aquiles, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedido o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Entonces,
A lo que los quiero llevar es la obligación que tienen los jueces de considerar el contexto al momento de evaluar si un caso cuenta o no como una acción u omisión discriminatoria. Entonces, a pesar de que la ley va encima, habla de ajustes necesarios y que la comisión, a pesar de que la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad habla de ajustes razonables, en general eso no ha tenido impacto en la práctica. Y aquí sí, con esto cierro, solamente para adelantar algo del trabajo que estoy haciendo, es, bueno, la ley 20.422 le entregó una acción especial a la Judicatura de Policía Local para conocer de acciones en contra de la ley 20.422. Se señala sin perjuicio de las normas administrativas penales, toda persona que por causa de una acción u omisión arbitraria o ilegal sufra amenaza, perturbación o privación en el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad podrá concurrir ante el juez de policía local, quien deberá adoptar ¿cierto? En las providencias necesarias para asegurar y restablecer el derecho afectado. Es bien potente porque creo yo que es súper interesante tratar de explotar la amplitud que le dio la ley, sobre todo a propósito de las medidas reparatorias, y tratar un poco de sobreponerse a las dificultades que tiene esta ley, que son muy similares a las que tiene la ley Zamudio. Yo a partir de un estudio y una recopilación de jurisprudencia, lo que hice fue tratar de buscar todas las sentencias que en Chile habían hecho aplicación de la ley 20.422 en dos buscadores, tanto en el de VILEX como en el del Poder Judicial. Uno se da cuenta que en general no es muy rica, ¿no?, la jurisprudencia, ¿no? Como hay pocas de juzgados de policía local, se salvan porque no están dentro de las bases de datos ni del Poder Judicial, ni de otras bases de datos privadas en materia jurisprudencial, pero de lo que da cuenta es que la ley 20.422 tiene problemas similares que la ley Zamudio, y el gran problema es que en verdad es absurdo que la oferta del derecho para las personas que son víctimas de discriminación sea una acción judicial, ¿no? O sea, que las personas tengan la responsabilidad de judicializar su causa, ¿no? Porque en el mundo entero el tema va por darle a las defensorías del pueblo, a las instituciones nacionales de derechos humanos, en Europa a los equality bodies, la posibilidad de juntar estas causas en varias y litigar, ¿no?, desde el punto de vista estructural para que las discriminaciones no persistan, ¿no? Es decir, el problema es que en Chile no puede ser que la única herramienta que le ofrezcamos a las personas para terminar con la discriminación sea una acción judicial, ¿no? Más allá de que la ley 20.422 tiene un cúmulo y un conjunto de otras medidas, ¿no?, administrativas sobre todo, que no me voy a detener acá porque son varias, pero de lo que da cuenta es que la ley 20.422 sigue siendo utilizada y citada mayormente por recursos de protección. Es decir, la judicatura de las Cortes de Apelaciones sigue siendo la vía preferida de las personas con discapacidad cuando quieren reclamar por sus derechos. En segundo lugar están las acciones de no discriminación arbitraria de la ley Zamudio, y al menos las que yo encontré fueron 4 acciones especiales ante los juzgados de policía local. ¿Cuáles son los tipos de discapacidad? Aquí, bueno, hay varios datos que pueden ser interesantes. Lo que sí es súper potente es que si uno revisa la historia de la ley, es que de la ley 20.422, que son varios miles de páginas, en verdad no hay ninguna discusión de por qué esta ley se le entrega a la Judicatura de Policía Local, ¿no? No hay ninguna. Hay una opinión del senador Sabac y de otro de un senador Ojeda, ¿no? Dicen, no, perfecto, entreguémosle el conocimiento de esta acción a los jueces de policía local. Nada. La historia de la ley no dice absolutamente nada, lo que da cuenta un poco de que no había ningún ánimo, ¿no?, por ofrecer, ¿no?, una herramienta institucional que sirviera, ¿no?, para terminar con la discriminación, ¿no? Entonces eso da cuenta un poco de tampoco oye, pero démosle esta acción, démosle esta competencia, pero démosle algún tipo de apoyo, algún tipo de salvaguarda, algún tipo, no sé, de apoyo institucional, sencillamente nada, ¿no? Lo que es bien interesante es que las leyes no solamente impactan por las acciones judiciales que crean. La ley 20.422 ha tenido una suerte de fertilización cruzada bien interesante. Es decir, cada vez que la ley Zamudio ha resuelto un caso de discapacidad, ha interpretado la ley Zamudio a la luz de los avances de la ley 20.422. Ya eso es un poco a lo que yo los quiero invitar, ¿no?, a que integren diversas fuentes en la solución de estos casos. Lo mismo que si acaso mejora la inmediación la ley 20.422, que fue el único argumento, ¿no? En vez de darle las acciones, o sea, en vez del recurso de protección, creemos esta ley creemos esta acción especial ante los jueces de policía local, porque así son juzgados que están mucho más cerca de las personas. Bueno,
tampoco hay una evidencia, ¿no?, abrumadora de que diga que las personas que no están en ciudades de asiento de corte están presentando estas acciones. Al menos en las estadísticas que yo he tratado de recabar no hay mucho. Lo que sí hay, en cambio, es un convenio que firmó Senadis con la Corporación de Asistencia Judicial, que ha tenido una alta tasa de éxito, ¿no?, en que son abogados de la Corporación de Asistencia Judicial quienes llevan casos ante por temas de discapacidad, que han tenido una buena acogida. Y también lo mismo, ¿no?, casos en colegios, en centros de permanencia, o sea, en donde se produce la discriminación es mayormente en educación, ¿no? Pero también empieza a salir el tema de transporte y el tema de la discriminación a propósito del lenguaje de señas en la televisión. A propósito también de la cita a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, tampoco hay mucho, ¿no? Es bien triste, ¿no?, que como que el principal elemento, y se supone que obliga al Estado a capacitar a su judicatura en la Convención, ¿no? El Estado chileno se ha comprometido en 4 rondas sucesivas ante este comité a capacitar a sus jueces, y hasta el momento como que no ha pasado nada, no han habido muchas materias, o sea, muchos esfuerzos en esta materia. Y eso genera que, por ejemplo, no sé, el fallo más famoso, que es un fallo redactado por la ministra Chevesich a propósito de la falta de accesibilidad y o ajustes razonables en el metro, no haga una distinción entre lo que nosotros explicamos antes, ¿no?, la accesibilidad como una obligación ex ante y los ajustes razonables como una obligación ex post, ¿no? Lo mismo, la excepción de legalidad sigue siendo frecuente entre los demandados. Cada vez que se demanda una municipalidad por discriminación, sobre todo en contra de personas con discapacidad, por ejemplo, el caso más famoso, ¿no?, repito, el mismo caso, otro caso que llegó a la Corte Suprema, ¿no?, en la posibilidad de que una persona pudiera rendir su examen de licencia de conducir con un vehículo adecuado, ¿no?, una persona que no podía apretar, ¿cierto?, con sus pies porque no tenía esas extremidades, que no podía apretar el acelerador y el freno, ¿no?, que requieren esos exámenes biofísicos, no sé cómo se llama, pudiera, ¿no?, finalmente realizar su examen, ¿no? Entonces, la defensa en ese caso del municipio fue, bueno, de acuerdo a la ley, esta persona, si no cumple con los exámenes, no se le puede renovar la licencia, ¿no? Entonces, bueno, la Corte Suprema le empezó a decir, bueno, a lo que obligan, ¿no?, las normas sobre discriminación, específicamente en términos de discapacidad y sobre ajustes razonables, es tomar en cuenta estas diferencias para que las personas puedan, en igualdad de condiciones o en igualdad de oportunidades, gozar sus derechos. O sea, lo que hace la ley 20.422 y a lo que nos debería motivar, ¿no?, es justamente a poner en cuestión la aplicación de las leyes sin tener en consideración la particularidad de las personas con discapacidad, sin tener en consideración el contexto, sin tener en consideración que esas personas deben considerar su discapacidad como un costo real, ¿no?, que implica, ¿no?, un impacto práctico en las vidas cotidianas de esas personas. Entonces, las conclusiones son que esta ley observa problemas similares a los de la ley Zamudio, ¿no? No se ha utilizado como se le había esperado, ¿no? Pero bueno, tampoco es que esperamos, ¿no? O sea, si esa es la respuesta del derecho chileno, ¿no?, comparado con el derecho colombiano, el argentino, el uruguayo o el boliviano, incluso, que son los casos que yo he estudiado, en donde se le ha dado el poder a las defensorías del pueblo, en Argentina al INADI, ¿no?, que es un instituto contra la igualdad, contra la desigualdad, la discriminación y la xenofobia, o en Colombia, ¿no?, con la Defensoría del Pueblo, o en Perú también con la Defensoría del Pueblo, en que se le ha dado poder a instituciones autónomas del Estado para tratar de ver, bueno, cuáles son los problemas y tratar de litigar, ¿no?, con una perspectiva un poquito más estructural. Pero en Chile, lamentablemente, claro, uno cree que las personas van a llegar a levantarse y reclamar por sus derechos. En verdad, eso no es lo que uno ve, sobre todo si uno ve los temas de acceso a la justicia. Hicimos un informe a propósito de la reforma procesal civil y levantamos como un muestreo de causas y vimos que en algunos juzgados civiles de Santiago, el 98% de las causas que ingresan en un año son gestiones ejecutivas de cobro, ¿no?, del retail y de las compañías de celulares, para considerar eso como un gasto, ¿no?, y por lo tanto disminuir su base tributaria, ¿no?, la base imponible, ¿no? Y eso es, ¿no? O sea, la justicia es un servicio público, gratuito y de calidad. Uno cree, ¿no? Yo creo, ¿no?, que los jueces chilenos y las juezas chilenas están siendo capacitados constantemente, hay apoyo, etcétera, ¿no? Pero creo que quienes están utilizando eso de manera gratuita, ¿no?, sin pagar muchos costos, son en general
no son las personas que lo están necesitando, ¿no? Es decir, si el 98% de las causas que ingresan en un año a un juzgado, ¿no? Son cosas que obligan a movilizar recursos humanos sin que eso tenga una contraprestación. Entonces, bueno, la pregunta es qué está pasando con el acceso a la justicia de las personas que realmente lo necesitan. La judicatura civil no está preparada ni capacitada para entender estos casos como sucede con la judicatura laboral, sobre todo si uno se hace cargo, por ejemplo, de la jurisprudencia de tutelas laborales en materias de discapacidad, en donde los jueces laborales, o sea, los jueces del trabajo han utilizado la amplitud de las medidas reparatorias. Fíjense, o sea, cualquier medida para restablecer el imperio del derecho, ¿no? Eso que decía el artículo 57 de la ley 20.422, es lo mismo que se repite a propósito del recurso de protección, a propósito de la tutela laboral, etcétera, ¿no? Y sin embargo, cuando uno revisa la judicatura laboral, la jurisprudencia laboral es notable, ¿no? Porque todos esos casos de discriminación por discapacidad, los jueces laborales se han puesto muy creativos, ¿no? Oye, tiene que haber 2 jornadas de concientización, tiene que haber una reforma de los protocolos de trabajo de la empresa, tiene que haber una reforma del sistema de calificación y evaluación disciplinaria al interior de la empresa, ¿no? Un poco obligando a que el problema de la discriminación por discapacidad no solamente se produce por un colega y la víctima, o entre el jefe y la víctima, o entre una parte de la empresa y la víctima, sino que asume que es un problema mucho más grave, mucho más, o sea, no más grave, más estructural, ¿no? Que involucra un compromiso de todos, ¿no? Entonces, quizás ahí es donde uno echa de menos, sobre todo en temas de la judicatura civil y además en términos de pruebas, ¿no? En términos de pruebas donde o sea, se sigue aplicando el artículo 1698, ¿no? De que quien alega un hecho debe probarlo, del Código Civil, y en el fondo, como todos sabemos, para donde va el mundo en materia de discriminación es que, bueno, basta que se invoque, ¿no? Una categoría protegida, basta que haya un análisis del contexto para que haya un cierto desplazamiento de la carga de la prueba, sobre todo en aquellos que tienen alguna posición de garante, ¿no? Instituciones educacionales, servicios públicos, sistemas de transporte público, privado, etcétera, ¿no? Y bueno, eso, en el fondo, yo creo que esa es como sería la primera cuestión. Me encantaría tener acceso a más sentencias de la Judicatura de Policía Local. Creo que ahí está como lo más rico, ¿no? De esta como materia infraccional, que además tiene un potencial potente y que además, repito, como Chile, al año 2050 Chile va a ser el país de América Latina con la población más vieja, al menos, de América Latina y el Caribe con la población más vieja, eventualmente afecta, ¿no? a temas de discapacidad, por lo tanto, nada, pues tenemos que, es un compromiso de todos y qué mejor que los jueces de policía local se empiecen a tomar en serio, como no se lo han tomado, creo yo, la judicatura civil, ¿no? La ley Zamudio, ¿no? O sea, es súper triste ver la jurisprudencia de la ley Zamudio, ¿no? Yo en mi mano tengo solamente 5 sentencias de jueces de policía local, jueces y juezas de policía local por esta ley. Creo que son casos interesantes, son casos súper, o sea, regulatorios, aparentemente infraccionales, pero que son muy ricos en términos de la evaluación del contexto, ¿no? Y que nos obligan, ¿no?, a preguntarnos, bueno, ¿qué pasa dadas las circunstancias de un caso concreto? ¿Qué puede hacer una persona en una cierta posición de garante, dadas ciertas circunstancias, para hacer que la otra persona pueda gozar en igualdad de oportunidades el acceso a ciertas cuestiones tan básicas como un baño, como una rampa, como etcétera, ¿no? ¿Cómo considerar el contexto para que en el fondo podamos permitir que las personas con discapacidad, que son más del 20% de la población chilena, puedan tener una vida un poco más digna? Así que espero haber resumido. Es como muy estos CDs que le venden en la calle, como todo lo que usted debía aprender sobre discriminación en 10 minutos, pero espero haber hecho humildemente algún aporte. Yo sé que es bien difícil a veces tratar de resumir todo, pero tengo hartas artículos, ensayos, etcétera, informes de jurisprudencia que quizás les podrían servir y que nada, pues, podrían ayudarlos en esta materia. Y además, si ustedes me pueden ayudar con este trabajo que estoy haciendo, porque es un trabajo específico en relación al artículo 57 de la ley 20.422, y que da cuenta, ¿no?, pues, de esta pobre decisión del legislador, ¿no?, de entregarle en la competencia de un asunto tan serio como este a la Judicatura de Policía Local y sin entregarle ningún apoyo, ¿no? Porque está bien, podemos decidir eso porque es una justicia mucho más cercana, más accesible al ciudadano, pero bueno, tomémonos en serio eso, ¿no? Así que eso. Eso.
Perdón, quizás fue muy rápido, condensé muchos temas, pero bueno, la idea era un poco presentar la importancia de estos temas. Así que nada, pues si tienen preguntas, comentarios. Muchas gracias, profesor Codú. No sé si algunos colegas quieren hacer algún comentario, preguntas sobre el tema. Nada más que comentarle a título personal, y yo creo que represento a varios, que esta idea de por qué nos asignaron una nueva competencia es parte de nuestro modo de vida, ¿no? Normalmente aparecemos, cada cierto tiempo, amanecemos con una nueva competencia, sin tener muy claro en muchos casos por qué llega, y yo creo que difícilmente hay algún juez algún juez de policía local que sea capaz de decirlas todas. No sé si yo puedo estar equivocado, pero de hecho hace una semana apareció otra, ¿no? Algo así. Los plásticos, ¿esa fue la última o había otra después? Sí. Bueno, apareció la de los plásticos reciclados, apareció recién ahora, la de los plásticos de un solo uso. No sé, ¿colegas, alguna pregunta o comentario? Quería comentar, a ver, yo la verdad es que no tengo absolutamente ningún caso relacionado con la ley 20.422. Pero la verdad es que a mí me daría muchísima vergüenza que presenten alguna denuncia por infracción a esa ley, porque resulta que donde yo estoy no existe accesibilidad universal, por ejemplo. Por poner solamente un ejemplo. O sea, ¿cómo voy yo a aplicar una multa u otras medidas a una empresa que está cometiendo discriminación contra alguna persona con discapacidad si ni siquiera yo puedo, o sea, ni siquiera las personas con discapacidad tienen acceso a poder llegar al juzgado? O sea, yo creo que no hay conciencia, como decía el profesor, no hay conciencia de verdad de estos temas en muchas instituciones. Solamente ese comentario. Bueno, sí, claro, y además la propia ley lo dice, ¿no? En los artículos 57 y siguiente habla, ¿no? De la accesibilidad, ¿no? A los juzgados de policía local. Y la pregunta es extraña porque en todas las otras materias, en todas las otras medidas, por ejemplo, a propósito de las medidas en materia de urbanismo y construcción, hay ciertas medidas administrativas destinadas a materializar y a implementar eso, pero a propósito de la judicatura de policía local no se hizo nada, ¿no? O sea, se puso esa obligación, incluso se obligó a que existieran ciertas medidas a propósito de la accesibilidad de las personas con discapacidad sensorial, pero bueno, ahí quedó, ¿no? Eso es impresionante que, claro, o sea, que una ley relativamente nueva, que no tiene muchos años y que sin embargo no incluyó ninguna medida de apoyo, ¿no? Y un poco pasa algo parecido con la ley Zamudio, ¿no? O sea, la ley Zamudio, ¿no? O sea, se entregó el conocimiento de esta acción a la judicatura civil, y la judicatura civil ahí está, cada vez que se aplica, de hecho, la gran mayoría de los casos terminan como con una excepción de legalidad, ¿no? Terminan, no, pero es que lo que hizo la repartición fue legal y no logró probar, no logró superar el estándar de preponderancia de la prueba y ahí quedó, ¿no? Cuando en el fondo, como toda la jurisprudencia en materia de discriminación, sobre todo a nivel comparado, como que un poco obliga a complejizar un poco el análisis, ¿no? Y entonces ahí es donde yo como que, o sea, invito a ustedes que conocen estos casos, que son como los más importantes para las personas, creo yo,
sobre todo casos que tienen que ver con acceso, estacionamiento, lo que yo he visto, algunos temas de acceso a educación también, que es donde más se producen los casos de personas con discapacidad, sobre todo porque hay ciertos grupos dentro de la discapacidad que se movilizan mucho más que otros, ¿no? La discapacidad mental, por ejemplo, es muy, muy activa, ¿no? Está lleno de ONGs, no sé, pues, locos por tus derechos y que son bien activos, pero hay discapacidades cognitivas que están fuera, ¿no? Están fuera de todo registro, ¿no? Están sencillamente adentro de sus casas, sobre todo las personas de la tercera edad, ¿no? Un proyecto que estamos también con el Servicio Nacional del Adulto Mayor, claro, lo que da cuenta es que, por decir así, la tercera edad ni siquiera sale, ¿no? Ni siquiera se atreve a ser víctima, ¿no?, de la discapacidad. O sea, perdón, de la discriminación. Porque se autoexcluyen, ¿no? Saben que sencillamente no van a haber rampas para ellos, la velocidad de la ciudad no va con la velocidad de ellos, entonces es bien, creo yo, como sintomático que haya tan poco, ¿no? Que haya tan poca oferta, ¿no? Desde el aparato institucional para remediar cuestiones que en cualquier parte del mundo serían consideradas como injustas. Repito, sobre todo si es que la discapacidad en Chile se está acercando al 25% de la población. Uno de cada cuatro, o sea, perdón, claro, uno de cada cuatro vamos a llegar. Ese es el número al que vamos a llegar en un par de décadas, ¿no? Entonces, uno de cada cuatro chilenos o chilenas va a tener una discapacidad reconocida que genera un impacto en el acceso a bienes considerados fundamentales para la vida de las personas. Entonces es bien heavy, ¿no? Ese tema. Jesús Arias tiene una pregunta. Hola, buenas tardes, profesor. Mi consulta es la siguiente, o más bien su opinión. Recién señaló que había un caso de jurisprudencia respecto a una municipalidad, dirección de tránsito, que no otorgó una licencia de conducir producto de una discapacidad física de una persona. La consulta, Sí. Considerando que los juzgados de policía local tienen la competencia respecto a esta nueva ley, ¿considera usted que se pierde un poco la imparcialidad, considerando que algunos casos van a provenir de entes municipales, de alguna forma relacionando el artículo 19, número 17, el acceso a cargos públicos, y que ahí se produzca alguna discapacidad y por ello nos genere el acceso a dicho cargo, o el mismo tema de la licencia de conducir que nos fue otorgada, que tenga que conocer un JPL considerando la figura híbrida que se establece respecto que por una parte dependemos de la Corte de Apelaciones y en otros ámbitos somos funcionarios municipales? No sé si considera un poco que se pierde la... Buena pregunta, sí, buena pregunta. O sea, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, por ejemplo, en el fallo sobre CERNAC, fallo sobre la DGA o incluso los fallos sobre, no sé, los fallos del caso Cascada, ¿no? A propósito de la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión de Mercado Financiero. Claro, si uno sigue esa jurisprudencia, eso sería inconstitucional, ¿no? Como que en esos casos uno podría decir como hay una afectación a la garantía de imparcialidad, pero eso es absurdo, sobre todo si hay mecanismos para subir en la revisión de una eventual reclamación contra la decisión o la resolución de ese juez de policía local, ¿no? O sea, no es raro ver en el diseño del Estado administrativo moderno, ¿no? En Chile y en el mundo entero que hayan organismos que puedan tener cierta mezcla, ¿no? Cierta como modelo híbrido, ¿no? Esto como tú decías, pero siempre y cuando haya una obligación de reclamar, ¿no? Siempre hay una obligación de reclamar ante un juez que sea, que tenga todas las condiciones de independencia y debido proceso habidas y por haber, pero no es extraño, ¿no? No me parece como tirado de las mechas entregarle alguna competencia en esa materia, ¿no? Ese es un caso creo que es contra la municipalidad, no me acuerdo qué municipalidad era, pero es un fallo bien famoso porque un poco como el fallo, de hecho, de primera instancia dice, bueno, actuó bien la municipalidad, ¿no? No le entregó el permiso a alguien que no pudo hacer el examen,
vio como el examen para renovar la licencia, y bueno, la Corte Suprema dice, bueno, pero la pregunta no era esa, la pregunta era, dado el contexto, ¿qué es lo que debería haber hecho la municipalidad? ¿Debería haber hecho algún ajuste razonable? No, la pregunta era claramente sí, ¿no? Si no, además la persona fue con su auto, con su vehículo acomodado, adaptado, para poder hacer el examen. Entonces, o sea, bueno, muchos de estos casos más encima ustedes van a darse cuenta que es como es de buena voluntad casi, ¿no? Hay un poco de, como de buena, o sea que con un poquito de diálogo se podría haber mejorado. Y eso es súper interesante de la obligación de ajustes razonables. Como dice el Comité para los Derechos de las Personas con Discapacidad, la obligación de realizar ajustes razonables supone previamente, o como paso, o como la dimensión procedimental de esa obligación, es generar un diálogo, ¿no? Entonces es súper potente, por ejemplo, todos los casos ahora de jubilación forzosa de carabineros, ¿no? De Fuerzas Armadas. Entonces un carabinero se rompe el tendón de Aquiles y ya no puede correr, ¿no? Entonces no pasa los exámenes físicos, entonces lo jubilan forzosamente. Entonces, claro, pero resulta que como la imagen de que los carabineros tienen que correr y perseguir corriendo a los ladrones ya no es la imagen de hoy, ¿no? Hoy en día un carabinero puede pilotear un dron, puede, no sé, puede hacer trabajo de oficina, otras cosas, y la obligación de ajuste razonable, ¿a qué es lo que obligaría a la institución en todos esos casos? Bueno, a conversar con la persona y decirle, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Podemos evaluar que tú tienes capacidad, o sea, que tú tienes destrezas que son diferentes a las de las aptitudes físicas que usualmente requerimos como condición de acceso o de entrada a los carabineros que están acá. Estos son casos bien y se están repitiendo, ¿no? Sobre todo los casos de discapacidades en Fuerzas Armadas y de orden y seguridad. Son súper interesantes porque es como... pero evidentemente obligan a un proceso de diálogo, ¿no? A preguntarle a la persona, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿Qué es lo que tú quieres? Entonces, es bien choro porque el Comité de la ONU en todos los casos que le ha tocado, sobre todo las comunicaciones individuales, es decir, la posibilidad de que las personas reclamen en contra de los estados después de haber agotado los recursos internos por violación a alguno de los derechos de la Convención, son puros casos en donde se cerró el diálogo, ¿no? Son puros casos que se podrían haber solucionado con un mejor diálogo, ¿no? Entonces, y quizás por ahí va el tema de la reparación. Y por eso, repito, la jurisprudencia laboral a propósito de la tutela laboral, ¿no? En los casos de discapacidad, y también en otros casos, sobre todo de orientación sexual y de identidad de género, son bien choros, porque es como ya, hagamos jornadas como que a veces son bien humillantes, ¿no? Como para algunos gerentes de empresas, como ya, usted tiene que aprender la diferencia entre la identidad de género y la orientación sexual. Claro, pero en general los casos son muy buena onda, son como de ya, solucionemos el problema porque el problema es de todos, ¿no? Cuando un colega es sexista con otra colega, en verdad lo que está pasando es que hubo una cultura detrás de que nadie se atrevió a hablar, de que todos sabían lo que pasaba, pero nadie se atrevía a decir nada, nadie se atrevía a pararlo. Todos los casos de bullying y de acoso, por eso la jurisprudencia de acoso y de abuso en la judicatura laboral es súper interesante también por eso, porque como que obliga a los jueces a ir al contexto, ¿no? ¿Cuáles son las circunstancias concretas del caso que dan cuenta de que aquí hubo algún problema, ¿no? Y que muchas veces son súper sutiles, ¿no? Es que el jefe cerraba la puerta acá y ella siempre salía llorando, etcétera, ¿no? Son como puras como inferencias a partir de las cuales se construye un contexto en que la discriminación era posible. Los casos de discapacidad son bien heavy porque en general son como, todavía Chile es como un país pobre en ese sentido, ¿no? Hay exclusiones reales de las personas del acceso a bienes que son considerados tan cotidianos por otras personas, ¿no? Como el acceso a un restaurante, a una tienda, a un mall, a una estación de metro, de utilizar la ciudad, de cruzar un puente, de vivir, de habitar en una ciudad, en un barrio, etcétera, ¿no? Entonces es bien heavy, pero es un problema de todo el sistema jurídico, así que no es como una invitación más que nada a abrirse al contexto. Eso. ¿Alguien más tiene preguntas? Sí, Luciano. Después Jesús. No, ya consulté ya, gracias. Ah, Jesús. Sí, gracias. Buenas tardes, profesor. Bueno, al igual que la colega,
nosotros tampoco hemos conocido casos vinculados a esta ley. De ellas sí tenemos rampa de accesibilidad al juzgado, pero uno observa en la comuna instituciones públicas incluso que no cumplen con ciertas condiciones de accesibilidad. Ahora, pero la pregunta mía va un poco vinculada a las facultades que puede adoptar el tribunal, a las providencias, ¿cierto?, para asegurar y restablecer el derecho afectado. ¿Ah? A veces ocurre, como en mi comuna, que somos más rurales, que a veces las denuncias no son, no vienen con la debida asesoría, ¿cierto? No vienen muy bien fundamentadas o no vienen con peticiones muy claras, muy concretas. ¿Ah? Pero entiendo yo que la norma es bastante amplia para que el tribunal, al igual como la Corte de Constitución, adopte todo tipo de providencia. Ahora, ¿usted ve algún tipo de limitaciones o algún criterio para limitar la providencia que uno puede adoptar? Es decir, uno puede adoptar acciones que obliguen a hacer o no hacer algo, a dar o no dar algo y fijar plazos, por ejemplo. Gracias. Buenísima pregunta. Yo creo que esa es la más relevante. Porque salvo el tema de la indemnización de perjuicios, ¿no?, que así es un tema todavía polémico, pero que se ha entendido que esta es una competencia infraccional, ¿no?, que no permitiría a los jueces eventualmente otorgar indemnizaciones de perjuicios, sobre todo porque es lo que pasa en otras disciplinas, ¿no? A propósito de las leyes, la infracción a las leyes de tránsito o de lo que está pasando ahora en las modificaciones a la ley Zamudio, ¿no?, donde se está explícitamente incorporando a la ley Zamudio la posibilidad de que los jueces, al fallar una acción de no discriminación arbitraria y acogerla, puedan incluir una indemnización de perjuicios con un tope, lo que es bien interesante, ¿no?, ponerle un tope más encima, para que no se transforme como en el mercado de la discriminación, ¿no?, porque en Estados Unidos eso fue lo que pasó en algunas partes, ¿no?, que como que la litigiosidad del mercado de discriminación generó como una cuestión para que los abogados se hicieran millonarios, pero, pero no solucionó los problemas de fondo, ¿no? Pero la pregunta que tú haces, Luciano, creo que es la más relevante, sobre todo viendo la práctica de la jurisprudencia laboral. Estudiando las partes dispositivas de las sentencias que han acogido tutelas laborales, principalmente en materia de discapacidad, pero en varios otros temas, ¿no? Yo he revisado muchas sentencias, por ejemplo, de obesidad. Son súper interesantes. Discriminación por obesidad. Y de lo que da cuenta es que la solución o los remedios tienen que ser mucho más amplios, ¿no? Y la judicatura laboral, por ejemplo, ha puesto plazos, dijo, mira, a ver, usted póngase un plazo, modifique el reglamento interno de la empresa para tratar estos casos en el comité paritario, no sé, o para tratar estos casos de una manera mucho más abierta. Tiene que durante 6 fines de semana, no sé, hacer o sea, son cosas bien choras, como bien creativas, como que a lo que los abogados y abogadas usualmente como que no se nos ocurren nomás. Pero en la jurisprudencia laboral son casos bien interesantes porque un poco lo que hacen es dejar de comprender a la discriminación como un crimen, ¿no? Como, la discriminación se produce porque hay un agente discriminador que es una persona aberrante que cometió algo como malo en contra de otra persona, ¿no? Acá el problema se da porque entre todos contribuimos a una cultura en la que eso se hizo posible, ¿no? Y yo creo que por ahí va el asunto. Yo puedo enviarles un trabajo que tengo sobre ese tema, que es como una taxonomía de las diferentes reparaciones o remedios que han utilizado los jueces a propósito de la tutela en estos casos de discriminación, un poco haciendo que la discriminación no se transforme como en una acusación en contra de alguien que hizo algo malo y que debe ser castigado y debe ser sindicado como él o la culpable, ¿no? Como te digo, los casos más interesantes son estos casos en que como que asume que el problema es de todos, ¿no? Eso. Pero hay harto, ¿no? Básicamente es tomarse de manera muy creativa esta idea de que se puede disponer de cualquier providencia para restablecer el imperio del derecho, ¿no? Esas frases esa como fórmula bien genérica, pero es la misma que existe en el Código del Trabajo, no hay ninguna diferencia.
exactamente la misma. Y a partir de esa se ha creado esa como amplitud de formas de reparación. Sí, yo como que mi invitación es a no tenerle miedo, ¿no? Como a ser creativo en eso. Y hacer cosas que no sean tan terribles y que sean soluciones más colectivas, ¿no? Entonces, en un caso en que, por ejemplo, no haya accesibilidad en una comuna rural, en las micros, ¿no? Para sillas de ruedas, ¿no? Por ejemplo, bueno, establecer un comité entre la asociación de transporte privado de la comuna con, no sé, como con la municipalidad y con el área de inclusión, las oficinas de inclusión de las municipalidades son súper relevantes en ese sentido. Y con una capacitación del Senadis, por ejemplo, puede ser bien, bien choro eso, ¿no? Como, o acceder a los subsidios del Senadis para transformar esas micros que puedan ser accesibles, ¿no? Son cosas así como que hay como que buscárselas, pero de que se puede, se puede. Es cosa de como tener como la voluntad, pero es bien, bien interesante. Y bueno, yo más que disponible si tienen alguna, si les llega alguna y necesitan materiales. Yo estoy trabajando en un proyecto Fondesit como con 5 o 6 otros investigadores en varias áreas, ¿no? Así que también, sí, en temas de salud mental, en temas de obesidad o sobre todo discriminación contra la obesidad, que es un tema también fuerte en Chile, sobre todo en la niñez, como la obesidad y la niñez y el acceso a ciertas cuestiones también es bien potente, pero creo que nada, pues es como una oportunidad para hacer medidas creativas. Pero, profesor, la ley dice que las acciones previstas se sustanciarán de acuerdo con el procedimiento de la ley 18.287 y esa le da posibilidad a las personas de presentar demanda civil también. Claro. Es pregunta, o sea, no solamente denunciar el hecho, sino presentar, no sé, querella infraccional y demanda civil, también en este caso, ¿o sí, no? ¿O estoy equivocada? No, ahí eso yo creo que ustedes son los expertos para resolver ese tema. O sea, yo creo que si bien puede haber una polémica, uno cree que hay razones plausibles para sostener que una persona que o una acción especial del artículo 57 que queda acogida tendría que ir después a los tribunales civiles a pedir la indemnización de perjuicio. Pero también hay razones quizás para cuestionar eso, no sé, eso es algo que yo no domino, ¿no? Porque ustedes son los que tienen competencia en otras materias en las que se permite o no se permite la indemnización civil, ¿no? Pero, por ejemplo, cada vez que se intentó esto en la ley Zamudio, ¿no? En donde tampoco se decía nada, ¿no? Se terminó en el fondo optando que no existiendo una habilitación legal explícita para ello, los jueces no tenían la posibilidad de incluir indemnizaciones de perjuicio en las sentencias de la ley 20.609, y por eso se está modificando ahora la ley en ese sentido, ¿no? Con un tope, pero se está modificando explícitamente en ese sentido. Yo en general he sido muy contrario a otorgar indemnizaciones sin límite, ¿no? Sobre todo porque cuando uno ve la práctica jurisprudencial, por ejemplo, de las 105 sentencias que hay a propósito de la ley Zamudio, sentencias definitivas, no hay ninguna razón por la cual los jueces han puesto multas de 20 o de 100 UTM. No hay nada. No hay, o sea, como dentro de un rango de penalidades, ¿no? En este caso de multas, que van con cargo, o sea, que van a beneficio fiscal, no hay o sea, uno creería que tendría que haber un ejercicio de justificación mínimo, ¿no? ¿Por qué voy al mínimo del rango legal? ¿Por qué voy al máximo del rango legal? No hay razones, no hay razones. Y entonces, claro, yo creo que hay que empezar como a hacerse cargo primero quizás de la multa y de esta como amplitud de medidas reparatorias por las que preguntaba Luciano, y quizás dejar ese tema por una eventual inaplicabilidad que llegue, bueno, que ya está cambiado, no sé si el tribunal vaya a durar, yo creo que la inaplicabilidad va a quedar en manos de la Corte Suprema, según lo último, según lo último al menos que yo he visto de las discusiones entre los constitucionalistas que están sirviendo como de apoyo a la convención. Yo creo que son los últimos días del TC, pero eso eventualmente podría tratarse en una inaplicabilidad, ¿no? Porque es bien terrible que una persona como con discapacidad que tiene que echar a andar
la judicatura de publicidad local y después recién llegar a una indemnización en caso de tener un resultado favorable que demore no sé cuántos años más, es como bien, bien absurdo, ¿no? Es como tapar el sol con 10 dedos. Para contarles que la próxima sesión de Mm. este ciclo, que es el 9 de septiembre, que Claro, ojo, van que a tener. ese día, a propósito, aprovecho de pasar el aviso que el 9 de septiembre es día jueves, ese día se cambian la sesión. Partido de Chile. Viene el profesor Juan Carlos Ferrá justamente a hablar del problema de la proporcionalidad en la aplicación de las multas a raíz de sentencias de inaplicabilidad en relación con el artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que justamente de esas sentencias de inaplicabilidad se han pronunciado en función de la proporcionalidad y la ponderación de las multas, porque ese artículo tiene un rango de multas gigante, entonces ahí hay Sí. un tema sobre el que Bueno, justamente vamos a conversar. yo también les puedo mandar un trabajo que hice recién sobre la jurisprudencia del TC en el caso Cascada, ¿no? Que un poco menciona una de las preguntas, ¿no? Sobre si había una eventual como conflicto de la imparcialidad o independencia del juez al tratar de casos relativos a municipalidades, que también puede servir. Así que te mando un correo, Juan, Ok, y con todos esos materiales para que estén a disposición de todos y la presentación, etcétera. ¿Ok? bien, bien. Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a dar por terminado nuevamente. Voy a agradecer de nuevo, profesor Codú, porque la primera vez, como usted no me escuchó, Sí, le pues no vuelvo a la escuché. agradecer la exposición. Hay muchas cosas que aprender, como siempre, y ha sido muy interesante y le estamos muy agradecidos por su presencia. ¿Mm? No, feliz. Yo feliz ahí voy a cobrar un almuerzo ahí al profesor Quintana para que... pero no, con lo que sí quedaría pagado es si me pueden enviar cualquier sentencia que ustedes tengan del artículo 57. Para mí sería un regalo porque o sea, del Poder Judicial me han contestado en 3 ocasiones de la directora de comunicaciones con muy buena voluntad que sencillamente no tiene cómo conocer, ¿no? Estos casos. Así que nada, pues para mí esto es como, para mí creo que falta mucho trabajo académico, no conozco así trabajos académicos como potentes que se dediquen a estudiar los problemas, que hagan un diagnóstico, que hagan como una suerte de reconstrucción de, bueno, qué es una judicatura de policía local en el Chile del siglo XXI, y creo que eso amerita, ¿no? una buena reflexión, así que estoy esperando que un estudiante doctoral se motive porque lo estoy llevando para ese lado, ¿no? Para que haga un estudio empírico como más profundo. Carola. Sí, muchas gracias, profesor. Antes que terminemos, quería comentarles que hace unos pocos meses nos llegó al Instituto Nacional de Jueces un oficio que nos remitió la directora nacional del SENADIS, eh, solicitando, digamos, que completáramos una serie un listado de cuestiones previas que la ONU había solicitado elaborar, justamente en relación a la aplicación de la ley 20.422, de los artículos 28 y 57 me parece que era, y nosotros habíamos hecho la consulta, digamos, a los tribunales y justamente después, al poco tiempo, en relación a estas charlas que estábamos programando, nos llegó también la consulta que realizó usted o una de sus estudiantes, digamos, Sí. en práctica en relación a esta materia. Claro, y a propósito de eso nos dimos cuenta de la poca jurisprudencia que hay en los tribunales de policía local en relación a esta ley. A mí personalmente, yo llevo 20 años en la judicatura de policía local y bueno, desde que existe esta ley nunca ha ingresado ninguna denuncia de este tipo al tribunal, solamente lo que dice relación con los uso indebido de estacionamientos de discapacitados, que eso pasa por ley de tránsito, digamos, más que por esta ley 20.422, o así habitualmente lo aplicamos. Entonces, es una materia que es súper interesante y yo creo que da para mucho, pero lamentablemente no sé si la poca
cantidad de denuncias que ingresan a los tribunales se debe quizás a un desconocimiento de esta legislación por parte justamente de la población que eventualmente puede ser afectada. Así Sí. que quizás es una tarea más educativa hacia la población, digamos. Absolutamente, no, coincido contigo. Sí. Para mí esta como una lucha, llevo como 12 años en esto y la verdad que es como siento que estamos igual que en el 2009. O sea, han avanzado algunas cosas, pero desde que desde que estaba como tramitándose la ley Zamudio, que un poco la lógica ha sido la misma, ¿no? Como una inercia institucional, sobre todo de los órganos administrativos, ¿no? Es que es bien fuerte, ¿no? Que no se hace mucho, ¿no? A pesar de que la ley Zamudio obliga, ¿no?, a todos los órganos de la administración del Estado a tener planes y programas en la materia, pero ¿quién fiscaliza esa norma? ¿Cómo se fiscaliza? ¿No? Claro. Que es como una obligación natural casi. Así que, Así pero es. bueno. Gracias. ¿Guido? Perdón. Estás muteado, creo, por ahí. Guido, Sí, activa parece tu que micrófono. Buenas tardes a todos, profesor. Mira, la intervención de Carola me ha motivado también a intervenir. Creo, bueno, es solamente un comentario. Saludar su presentación me parece súper interesante y da cuenta de que uno en realidad desconoce un montón de temas. Pero nos lleva a lo casuístico. Yo trabajé algún tiempo como secretario abogado en Temuco y ahí recibí solamente en todo ese periodo, que fue alrededor de 5 años, una sola denuncia que me tocó fallarla a mí, por subrogación. Definitivamente los elementos de juicio que yo tenía eran bastante escasos, por lo que puedo ver a partir de su presentación. Pero yo creo que el tema de fondo es, usted lo mencionó, es un tema de tutela judicial efectiva. Creo que no basta simplemente con disponer de una acción judicial para que estos temas vayan desapareciendo. Tiene que haber alguien que tenga legitimación activa o que accione en estos temas. En ese juicio, y para seguir con lo casuístico, se accionó tanto por el artículo 3º, letra C de la Ley del Consumidor, como por la Ley 20.422, y yo finalmente lo cogí por el derecho a no ser discriminado de la Ley del Consumidor. Era un tema de discriminación educativa para una persona, para un niño con discapacidad. Pero finalmente ni siquiera se ejecutorió, porque hubo un problema, ¿cómo se llama?, con la notificación. Pero el punto es ese. Yo creo que hay un problema de tutela judicial o de derecho de acceso a la justicia en relación con estas materias, porque como digo, no quiero ser majadero, no basta con disponer de una acción judicial para que estos temas sean realmente protegidos por la sociedad. Eso es lo que yo quería decir. Sí, no, tal como tú lo dices. Por eso la reforma a la procesal civil, como que, bueno, se supone que venía a hacer la justicia ciudadana, por fin. Ahí está. Todavía nadie se atreve, ¿no? O sea, porque el cambio es mayor, una cirugía mayor, ¿no? Y como los decía yo, imagínense que el proyecto original que incluía unas tasas judiciales, hoy en día está muerto porque, claro, imagínense lo problemático que sería para una cantidad de empresas que utilizan la justicia civil como un mecanismo de exención tributaria y que impiden a su vez, por contraparte, que los conflictos reales no estén llegando, ¿no? Como en temas súper graves, ¿no? Temas medioambientales, de responsabilidad médica, de conflictos que ocurren todos los días. Entonces, eso. Bien, muchas gracias, profesor Codú.